están? Gracias por acompañarnos. Como todas las noches de martes a viernes, nos juntamos acá conversando la noche con un invitado especial. Hoy, un hombre que puede ser definido por diversas aristas, ya que es empresario, ha hecho mucho trabajo de marketing, casi generando ese concepto en Paraguay, muy entendido en el tema económico-financiero, pero también con muchas pasiones que ha volcado en estos últimos años, sobre todo con un par de libros excelentes, en un programa de radio muy exitoso, en base a nostalgias, a memorias, a recuerdos. Quiero que vean esta semblanza de nuestro invitado hoy. Él es Luis Schwarzman. Luis Schwarzman, nacido en Asunción, cursó sus estudios primarios en la Escuela Estado de Israel, egresado del Colegio Internacional. Es gerente de ventas de CAPSA, compañía algodonera paraguaya S.A., desarrollando y poniendo en el mercado aceite y manteca vegetal OK, aceite Mirasol, detergente Activo 100, grasa vegetal para industrias panaderas y confiteras. Director de ventas de Unilever de Paraguay S.A. hasta diciembre del 2011. Director de consultora de ventas y marketing LSK. Director de Scan Market S.A. 2 libros escritos: Asunción, Recuerdos y algo más, y Asunción, Recuerdos y mucho más. Programa semanal de radio y TV en Ñandutí, con invitados recordando Asunción de los años 60, 70 y 80. Bueno, querido Luis, por fin te tengo acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Encantado de estar en tu programa y poder charlar un poquitito de tantas cosas que tenemos en común, que nos encanta, ¿verdad? Después a lo mejor vamos a ir diciendo cuáles son. Por lo menos para comenzar, Beatles ya sabemos, somos de la misma secta de amantes de la obra de los Beatles. Pero acá veo algo que no me acordaba. Naciste en el Sanatorio Mayo. Parece que todo lo que tenemos más de 60 años en el Paraguay nacimos en ese sanatorio. No hay ni que decir la edad. Si naciste en Mayo ya sabemos cuántos años tenés. Con el abogado en la calle, una familia que tenía ese establecimiento y muy conocido. De hecho, no había mucho tampoco en Asunción, ¿no? No había sanatorio mucho. Italiano, quizá. Yo creo que el americano, italiano, Sí. Mayo y hasta ahí. Claro, después van apareciendo los otros. Así mismo. Vivimos esa Asunción casi provincial, pero hermosa también, hay que decirlo, con mucho menos problemas que ahora. Vos vivías en el centro. Prácticamente mi vida infantil, vamos a llamarle recién nacido, ¿verdad? De joven en el centro. Tu papá de Villarrica y tus abuelos de Ucrania. Mis abuelos de Ucrania vinieron de Ucrania, mi bisabuelo Sí. ya vino de Ucrania. Él tuvo 11 hijos, logró salir, escaparse de una terrible situación que pasaba en Ucrania en esa época de Rusia. Sí. Lograron venir primero a la Argentina con 10 hijos. De Argentina, de Buenos Aires, el primer lugar que estuvieron. Después fueron agricultores en Entre Ríos, en las tierras del barón Hirsch. Consiguieron tierras y eran agricultores. De ahí, no me preguntes cómo, pero vinieron en tren y desembocaron en Villarrica, que es donde nace mi padre. En 1916 nace mi padre en Villarrica. Qué increíble ese viaje, me imagino nomás. Por supuesto, de Ucrania hacen media Europa, seguramente en tren o como sea, después en barco. En barco, por supuesto que en barco. Y de ahí otra vez hasta Villarrica. Hasta Villarrica. Qué periplo, ¿no? Y además seguramente sin conocer el lugar, con pocos parientes acá. Y mi bisabuelo con muy pocos o casi nada de español, ¿verdad? Claro. Así que, bueno, después probablemente con la comunidad judía se fueron conociendo, ayudando, ¿verdad? Pero llegaron a Villarrica primero y ahí nació papá, como te estaba comentando. Y mi abuelo, que era de caramelero, hacía caramelos, vino y hizo en Villarrica caramelos, pero después en Asunción fábrica La Moderna, que fue el primero que hizo los caramelos culturales y deportivos, que tenía las figuritas culturales y deportivas. Vos sabés que me río porque yo coleccioné igual que todos, jugábamos balita firraca, que era la forma en que guardábamos los envoltorios, que además planchábamos bien para que quede lindo, porque y eran las caras de los jugadores, de nuestros ídolos. La cara de los jugadores de esa época
Y esas figuritas era como dinero, porque jugábamos bolita, Sí. o canicas, como le dicen ahora Sí. los chicos, ¿verdad? Y se pagaba con figuritas deportivas. Totalmente, me acuerdo, y había algunos más difíciles de conseguir, y como ahora pasa con las figuritas del Mundial, pero claro, era otro mundo, y sobre todo el caramelo era lo menos importante al final, el envoltorio era una invención de marketing prácticamente. Una invención así mismo, y también de vez en cuando salía de premio el que juntaba, etcétera, o una pelota número 5, en esa época se llamaba pelota número 5, que era la oficial, Sí, y a veces incluso una bicicleta. qué bárbaro. Tengo fotos de esa época. Qué maravilla. Ahora, qué visión también de ellos, porque había que sobrevivir, habían dejado todo, perdieron todo ya seguramente allá. Todo, claro, vinieron sin nada, así Sí, mismo. Así porque mismo. además con los cambios políticos, geopolíticos allá, arrasaban con esos territorios, ¿no? Y vos te instalás ya, o vos nacés ya en Asunción. No, yo ya nací en Asunción. Papá papá es de la primera promoción de odontólogos Ajá. de acá en Asunción, así que ya igual que mi hermano, ¿verdad? Sí. Nacemos en Asunción. Mi hermano Carlos Schwarman, que vos lo conocés bien, un gran músico, uno de los más destacados. Hay dos cosas que siempre menciono, puedo hablar muchísimo, ¿verdad? Pero creador de las voces nuevas, Sí. un conjunto totalmente a capela, sin instrumentos, cantando música folclórica paraguaya. Y la misma cosa también, pocos conocen de que él con Moneco López hicieron un tema musical que fue el primer tema paraguayo que ganó el derecho de estar en el Festival de Viña del Mar en el año 71. Es cierto. Y el amigo Quique Crona fue el que interpretó la canción y mi hermano dirigió la orquesta. Tengo unas fotos de eso que es un hecho histórico. 71, ¿verdad? En el 71. Inclusive hay una con Salvador Allende, saludándole a los Claro, a los claro. músicos. Estaba Salvador Allende todavía, así mismo. Increíble, ¿no? Bueno, pero está Carlos, o sea, vos y Carlos solos los hermanos. Somos así mismos, Ya. dos hermanos. Y vos después te casás y tenés 2 hijas. Me caso con Mónica Raquel Strupp, muchos años de novio, ya muchos años de casado. 2 hijas, la primera, Andrea Michelle. Michelle ya sabrás de dónde viene, ¿verdad? Claro. De un tema que siempre me encantó de los Beatles. Yo sabía que si tenía hija se iba a llamar Michelle. Yo tengo un Michelle hombre Yo que sé. tuve que sacarle las 2 L y la E para que quede Michelle como Miguel porque ya no podía. Así pero estaba mismo. reservado también el nombre. Y la segunda, que ya, como se dice, ya voló, ya se fue estudió en Estados Unidos, ahora ya está casada, y Jennifer Ilanit Mira vos. tiene un nombre medio americano y un nombre medio en hebreo. Así que una mezcla. Qué maravilla. ¿Ya sos abuelo? Todavía no, estamos ahí a la espera. Mira, te gano en esa. Yo tengo una cantidad. Te puedo prestar algún nieto. Pero bueno, estudiaste en la Escuela de Estado de Israel y después en el Inter. Después en el Inter, donde... Qué épocas maravillosas. La verdad que el Colegio Estado de Israel estaba en pleno centro, que era donde yo viví. Yo imagínate que vivíamos y nací. Sí. Independencia y Luis Alberto Herrera. Mi casa frente a Casa Adorno de fotógrafos. ¿Cierto? Del papá de Dani Del Arno. papá y también los hijos, ya Sí. Dani y Jimmy. ya Sí. trabajaban ahí, ¿verdad? Hemos visto cuando se hizo el pozo para construir el Hotel Guaraní, porque quedaba a 2 cuadras de mi casa. Qué increíble, ¿no? Y había muchos turcos también en la zona. Lleno. Ustedes era raro esto porque siempre se habló del conflicto israelí-árabe y estaban todos juntos en ese En barrio. esa zona entre Herrera, Azara, Cerro Corá, te puedo decir, no sé, Los Daniel, Sí. Nasser, Saba, Vitar, Vitar, Nasta, claro. Jure, que eran vecinos nuestros, o sea, estábamos todos ahí. Qué increíble, qué época fabulosa. Y decía yo lo del Inter también, porque fue uno de los primeros colegios que yo vi que aceptaba a todos los sectores sociales, políticos, raciales. El Inter tenía como una mayor apertura, porque los demás colegios eran de curas y monjas un poco más cerrados, ¿no? Sí, no, el Inter era, así como dice su nombre internacional, era multinacional. Tuve compañeros de varios países y también, incluso si hablamos de tendencias hasta políticas, ¿verdad? Sí. De extrema derecha, izquierda, centro, pero un colegio que guardo, y todos los que hemos estado en el Colegio Internacional, es increíble la fuerza que tiene ese colegio, cómo perdura la amistad entre los compañeros
que gracias a Dios seguimos reuniéndonos siempre, estamos en comunicación siempre. ¿Le conociste a Mr. Wiley, todos esos? Sí, claro. Robert Lemon, todos los grandes. Fue mi director y el inolvidable Messier Morville. Messier Morville, yo todavía lo llegué a ver también a Messier, que le decía, no sé por qué Messier. Y Messier, señor, ¿verdad? En francés. Claro. ¿Era francés o qué? Sí, y fue un atleta olímpico. Participó en Olimpiadas en las barras. Sí. Y la señora era profesora de gimnasia. Y te voy a contar también una anécdota que no sé si sabes. Tuvimos siempre compañeras hermosas en el... Siempre. Y todas las chicas del Inter hermosas. Y la señora de Messier Morville fue la que hizo que las chicas salgan en minifalda, botas, y que den ese pasito, que saltaban, ¿verdad? Sí, un saltito. Y nosotros, los muchachos, nos volvíamos locos mirando. Yo me iba a la calle Palma ya a las 6 de la mañana para esperar que pase el Inter. Por supuesto. Y siempre recuerdo, pasaba a Milá Feliciángel en mi época, Claudia González Odone, la esposa de Pedro. Nicole Dickius. Sí, hermosas mujeres. Hermosas. Bueno, ahora somos mujeres, eran niñas. Niñas, claro. Pero éramos muy inocentes e ingenuos, no piensen nada raro. El Inter tenía esa suerte de modernidad muy particular y también esa tolerancia, porque convengamos que siendo un colegio evangélico, sin embargo, ahí siempre convivieron judíos, cristianos. Sin ningún tipo de problema. Los orientales también. Orientales también. Sí. Yo me acuerdo, los hijos de los diplomáticos también iban mucho al Inter, ¿no? Diplomáticos, empresa, me acuerdo, imagínate de la Liebig, que ya no existe más, ¿verdad? Tuvimos compañeros de hijos de ejecutivos de la Liebig. Bueno, vamos a hablar mucho hoy con Luis, no nos va a alcanzar el tiempo, pero algo vamos a hacer. 2 libros hermosos. Tuve el honor de presentar uno de ellos, Recuerdos de algo más, y después vino Recuerdos de mucho más. Acá hay páginas de nuestra historia en común como identidad, como sociedad, que realmente vale la pena recordar. No desde la tristeza melancólica, sino de la alegría de haber vivido un tiempo tan feliz. Enseguida volvemos con eso y otros temas junto a Luis Schwarzman, conversando la noche. Schwarzman, hoy invitado especial, un programa que estamos disfrutando mucho. Luis, vos sabés que hay gente de Unilever que te llama el gurú. Vas a estar con el gurú Schwarzman. ¿Qué era? ¿Una especie de Deepak Chopra? ¿Qué hacías ahí vos? No sé, pero... Mira, la satisfacción, no sé si soy... Es cierto lo que algunos me dicen, mira, viene el gurú de las ventas. El gurú de las ventas. Pero no, la satisfacción más grande que tengo, que gente que le hice ingresar, que le hice la entrevista, ¿verdad? Laboral. Como varios, ¿sí? Laboral, ¿verdad? Como varios que entraron, hoy son grandes empresarios, grandes ejecutivos en las mejores empresas del Paraguay. Una satisfacción inmensa como todos los que estuvieron prácticamente conmigo, ¿verdad? Y estuve muchos años en Unilever como director de ventas, hoy están ocupando sitios sumamente importantes, incluso en medios de comunicación también. Sí, exactamente. Uno de ellos me dijo justamente el gurú. Pero claro, se fue modernizando también el concepto. A vos te tocó esa transición entre la antigua empresa, donde nuestros papás anotaban en un cuaderno lo que se vendía y lo que se paía, al paso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Te voy a contar porque tu papá trabajó en la compañía algodonera paraguaya, correcto, CAPSA. Muchos años. Bueno, yo también tengo el honor de haber estado trabajando ahí. Hemos desarrollado un montón de productos que hasta hoy, en forma increíble, me veo en supermercado y veo que son líderes todavía. Sí. Pero trabajé con gente increíble en producción y nunca me voy a olvidar que yo ya en esa época tenía otra visión y dije, bueno, tengo que estudiar, tengo que ver números y empecé a decir, bueno, ¿dónde están las estadísticas? ¿Qué se vendía antes? Y no había. No había nada, claro. No existían. Y había un señor que lo recuerdo hoy de apellido Persano, que él era el que hacía las facturas a mano, las notas de venta, y no sé cómo hizo, pero empezó a juntar la información y pude
juntar estadística de lo que vendíamos. En esa época, aceite comestible, Claro. manteca vegetal. Vegetal, sí. Y bueno, y ahí fue también que comencé, ¿verdad? Porque uno tiene que tener alguna base, por lo menos, de saber qué está vendiendo, dónde se está vendiendo, para ir viendo la tendencia del mercado, para ir en esa época. Creo que el único que tenía algo de información me parece que era Taca Chase. No había mucha información tampoco de mercado. Es cierto, sí, Taca fue un adelantado en su momento. Así mismo. ¿Y cuánto tiempo al final pasaste entre CAPSA y Unilever? Casi toda mi vida. Casi Imagínate toda tu que, vida, ¿no? casi Porque toda. Unilever termina absorbiendo un tiempo CAPSA. Sí, no, O comercializa los productos. la verdad que no es absorbiendo. Unilever, lo que vino en el 93, encontró que CAPSA tenía una excelente red de distribuidores, y lo que compró, vamos a decir entre comillas, Unilever es la red de distribuidores, ok. no compró la fábrica. La fábrica sigue estando en Capiatá, Y es de ahora Conti. se llama Conti. Siempre, CAPSA llegó a ser después de Continental Grain, una Me acuerdo. empresa americana, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, lo que compra es la red de distribución con los distribuidores y todos los que manejábamos la venta, ¿verdad? Y así comienza en el 1 de abril del 96 Unilever. Qué increíble, Luis, cómo coinciden estas historias de vida, porque mi viejo estuvo en CAPSA muchos años y justo lanzaron OK, el aceite OK y la manteca OK. Y la famosa manteca vegetal, que la gente decía, ¿qué es lo que es esto? Y se le llamaba también margarina, ¿verdad? Claro. Y me acuerdo que uno de los temores del grupo de directivos era que la gente diga, OK ese aceite. O sea, se quemó mi aceite. Pero al final quedó OK y bueno, se impuso la marca. Así y se mismo. hizo mucho marketing. Mucho, Sí. mucho. Y se trajo un jingle que hasta ahora se Sí. canta. Mi marido me besa en la mesa por las ensaladas y las milanesas. Hoy ya estaría medio complicado porque algunas mujeres van a decir, ¿por qué tengo que hacer yo la ensalada y la milanesa? Que haga él. Pero bueno, pasaste diferentes épocas, viste generaciones llegar, creció eso enormemente, se diversificó, cambió el negocio también, Luis, ¿no? Cambió muchísimo el negocio. Mira, estoy por dar una charla en el Congreso de la CAPASU, de la Cámara de Supermercados. Sí. Y lo que cambió, estuve viendo una charla, la hice en el 2012, en la Cámara, también en el Congreso de Sí. Supermercados. Y estuve revisando lo que hice a esta época, los canales de venta, o sea, las opciones que tenemos nosotros hoy los ciudadanos, especialmente en Asunción y Gran Asunción, de dónde ir a comprar, es una cosa, un cambio increíble en la Asunción que tanto queremos. Hoy podemos comprar en diferentes lugares, Sí. en diferentes formatos, a la hora que queremos. Nosotros de repente viajábamos a Estados Unidos y decíamos, veníamos a contar acá que había lugares que no cerraban, que abrían las 24 horas. Era muy Bueno, raro para acá. Era raro para acá. Bueno, y hoy tenemos cómo se diversificó todo. Lugares para comprar, lugares para comer, ni qué decir, la parte de gastronomía, todo lo que es medicamentos, farmacias, estaciones de servicio. Impresionante. Este es otro país. ¿Y las formas de pago? Las formas de pago, ni qué decir. Ni qué decir. Ni Claro, qué decir. tuvimos el privilegio de ver todos esos cambios. Y bueno, quería hacer ese recorrido breve porque después volveremos a lo más romántico. Pero digamos finalmente que tuviste la satisfacción de vivir ese proceso, aprendiste y enseñaste mucho también. ¿Seguís compartiendo esas experiencias con un grupo de jóvenes? Sí, sigo y por suerte tengo una consultora Ajá. con compañeros también ex que trabajaron conmigo en Unilever y estamos colaborando con muchas empresas nacionales e internacionales, ¿verdad? Tratando de pasarles a ellos todo lo que fui aprendiendo, ¿verdad? Claro. Del mercado paraguayo y cómo manejar especialmente la parte comercial y de marketing. Qué bueno, Luis, porque la gente más joven que está viendo el programa creerá que siempre fue así. Y no, hubo todo un proceso. Pero también ese proceso tuvo que ver con una Asunción que era mucho más pequeña, que era casi como una ciudad provincial en la cual nos conocíamos todos. Acá veo, por ejemplo, tu etapa, el tranvía, la línea 31, bueno, los cines de la época. Vos viviste plenamente todo eso, ¿no? Todo, claro. Imagina, el tranvía. Yo me iba en tranvía al Colegio Internacional. Claro, claro. En tranvía y en el Del Merceditas. centro hasta el Inter. Y en el Merceditas. En el Mercedita, línea 13. Así mismo. Que después vamos a tener que contar que era el Merceditas para varios jóvenes. Y decime una cosa, ¿y la música en esa época? Porque vos sos un poquito más grande que yo. Yo vengo prácticamente
la siguiente generación. Entonces yo ya vi otras cosas, pero en los 60, por ejemplo, los bailes, la música, la orquesta, ¿qué eran? Y mira, en esa época, ¿quiénes son los que nos conquistaron, verdad? Sí. Lógicamente, los de afuera. Nos conquistaron el Club del Clan que venía de Argentina, Claro. Nos conquistaron los iracundos de Uruguay, nos conquistaron algunos que vinieron después de Chile, ¿verdad? Sí. Y Paraguay sí, por supuesto que después ya vinieron los Tomis, pero si nos vamos bien a los 60, ¿verdad? Nos conquistaron cuando llegaban, por fin, los discos de los Beatles. Claro. ¿Vos viviste esa época? Yo viví esa época, vos conocés la familia Nasta, Dani, compañero de mi hermano Carlos, un gran músico que después a lo mejor podemos comentar Sí, totalmente. de Carlos. Es que a Carlos lo voy a traer luego otro día. Amerita por todo lo que hizo. Sí, ¿no? sí. Claro, y llegaban los discos y ¿qué? Se juntaban en la casa a escuchar. Claro, por suerte papá llegó a comprar el famoso combinado, Mario. Ah, ok. O sea que había un giradiscos, Sí. ¿verdad? Y la radio. Entonces, y un parlante abajo. Sí. Entonces, llegaban discos simples, Sí. simplemente una canción de un lado y otra canción de otro lado. Claro. Bueno, y cuando de repente o Dani Nasta conseguía a alguien que le traiga de Estados Unidos de algún lado, porque los discos tardaban en llegar igual que las películas. Claro. A los cines llegaban una película después de 2 o 3 años de estrenarse en otros países. Exacto. Y los discos también. Entonces nos juntábamos en casa y una manada de jóvenes a escuchar y a enloquecer. Qué increíble, ¿no? Era otro sonido. Otro sonido. Cambió todo ahí. Cambió todo. Cambió todo, nos volvió locos. Siempre me pregunto, debe tener algo, no sé quién, hay que hablar con un psicólogo. Nadie entendía inglés. O sea, ¿cuánta gente hablaba inglés en Paraguay? Muy poca en esa época. Y bueno, ¿y cómo puede ser que se metió tan adentro la música de los Beatles? Sí, a ver, yo le planteé esto a Luis porque compartimos esa pasión, porque a mí me pasa al revés. Yo comencé a escuchar desde el disco final para atrás, digamos, con mis hermanos mayores, ¿ok? Ellos ya venían con la Beatlemanía y yo comencé a escuchar desde Abbey Road y compañía y después digo, esto es una maravilla. Una vez me explicaban que en la combinación de notas de la música de los Beatles hay un brillo especial que incluso genera que los niños reaccionen siempre positivamente con una canción de Beatles. Difícilmente la rechacen. Bueno, nos pasó y les pasó a ustedes también, ¿no? Era como una fascinación sin necesidad ni siquiera de entender. Y ni qué decir cuando se llegaban las películas. Ah, Las dos que llegaron de los Beatles, ¿verdad? A Hard Day's Night y Help. Y también las de Palito Ortega, el Club del Clan, la cola que se armaba en los cines. No se ve más, por supuesto. Creo que ni en el estadio no se ve más la cola que antes. vamos a hablar después de los cines también. Cine Roma, Victoria, Splendid, Matiné Familiar, Noche y Trasnoche. Trasnoche ya era algo especial. Vamos a hablarlo también. Pero ahí Trasnoche censuramos un poco por la calidad de películas que se exhibían en esa época. Pero sí que qué mundo, ¿no? Llegaba la música, llegaba la cultura, lentamente pero llegaba. Y Asunción comenzaba a salir de cascarón. Ahí estaba Carlos, Luis Schwartzman, estaban Jorge y Dani Nasta, estaban otros amigos en común que iremos entrevistando y que hoy queremos traer de vuelta para que usted también rememore esa época. Vamos a ir poniendo algunas fotos mientras hablamos también de todo lo que decimos para que la gente ubique de qué estamos conversando. Una amena conversación con Luis Schwartzman, hoy invitado especial de Conversando la Noche. Ya volvemos. Hacer con Asunción recuerdos y algo más, y recuerdos y mucho más. Y te cuento, en donde trabajaba en Unilever, todos me decían, tenés que escribir algún libro sobre ventas, vos sabés mucho, tenés que dejar pasmado de eso. Me senté, empecé a escribir y coincidió con el año del Bicentenario, en donde todo era bicentenario, obras de teatro, que me gusta mucho el teatro, música.
Y es como que de repente la mano se me fue y empecé a recordar Asunción y escribir Asunción. Así fue exactamente lo que me pasó. Y empecé a recordar y dije, bueno, acá por el Bicentenario voy a escribir los recuerdos que tengo, especialmente del microcentro. Y pongo recuerdos, como vos decís, gratísimos, de los restaurantes, bares que ya no están, bares que se adelantaron en el tiempo, como el San Marino, por ejemplo, que había una pizarra donde poníamos, no había WhatsApp, ¿verdad? Sí. Pero poníamos en una pizarra, nos encontramos a tal hora. Y el amigo que venía ya se daba cuenta de dónde teníamos que encontrarnos. O sea, Claro. una especie de mensajería en un pizarrón. Claro, comenzaste a anotar todos esos recuerdos. Así empecé a anotar los recuerdos de los cines, restaurantes, bares, cafeterías y, mira, hasta de los prostíbulos. Eso tuviste que pedir una licencia especial de la patrona. No tuve que pedir, yo no lo sabía, pedí amigos que me digan. Claro, acá veo profesores de antes. Dice Rolando Natalicia Natacha, en latín. El gran Rolando Natalicia. Dice Luis Lescano, Hermina Claudia Lescano. Fabuloso. Yo me acuerdo de Hermina que tenía como un mechón blanco acá. Le decíamos Indira Gandhi nosotros. Hugo Ferreira Guetis, el famoso Hugo Ferreira. Así mismo. El papá de Toño Ferreira, mi cuñado alguna vez, ya fallecido, pobre. Yurita, profesor de física. Profesor. Era su apodo. Sí, Villamayor le decíamos fisiquito. fisiquito. Bueno, qué increíble, todos teníamos los mismos profesores. Oliveira y Silva, el famoso profesor. Mira, todos esos profesores, excelentes profesores, Fabuloso, Mario, sí. y alternaban en el Inter, en el Goethe y en el San José. ¿Cierto? Eran profesores de los mejores colegios que había en esa época. Y también del Nacional de la Capital. También del Nacional Eso de es la Capital. interesante. Es cierto. También hacían ahí Chocho Benítez, me acuerdo, justo pastor, temible profesor. Sí. Sí, muy riguroso. Pero la lista puede ser interminable, porque hay algunos que aparecen. Después comenzás también a poner nombres de artistas que vinieron en la época. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Sandro en el Cine Victoria. Fue una sensación. Palito se llenó el aeropuerto para esperarle. ¿Llegaste a verle a los gatos, a Lito Nevia, ya en esa época? Llegué a verlo, pero te voy a contar más. Sí. Radio Paraguay Ah, tenía una fonoplatea. fonoplatea pequeñita. Sí. Y ahí lo vi, estamos hablando de muchos años atrás, a Antonio Prieto. Papá me enseñó mucho de música. Ah, le gustaba. A papá le encantaba tangos, le encantaba todo música, Sí. pero era un amante de los tangos, por eso sé muchos tangos. ¿verdad? También. De las zarzuelas españolas, cuando venía un elenco de zarzuelas, Sí. con orquesta y todo, actuaban las zarzuelas españolas, me llevaba. Y entonces siempre me llevó cuando había Antonio Prieto, por ejemplo, en Radio Paraguay, Él era chileno, ¿verdad? chileno, la novia. Blanca y radiante va la Blanca y novia. radiante va la novia. Palito Ortega. O sea, Radio Paraguay en esa época fue un fenómeno trayendo... Hace poco vi una foto de Johnny Tedesco en Asunción. Fue un fenómeno también. Yo no sabía que vino Johnny Tedesco. Y después, bueno, comenzaban a venir, como decís, ya los grupos, digamos, más grandes. ¿Llegaste a verle a los iracundos, por ejemplo? A los iracundos, vos sabés que... Estoy casi seguro que los habré visto. Porque uno iba de Creo que- fiesta en fiesta. Claro, pero es casi seguro que lo habré visto. El que más grande hacía en la fiesta era el Club Deportivo Sajonia. Claro. En el enorme. Deportivo Sajonia, por ejemplo, creo que los Guaguancó tienen todavía el récord de asistencia. Los guaguancó. Los Guaguancó. Originales. Originales, claro. ¿Y qué era el tema de las fiestas? Te ibas a las fiestas y ahí tratabas de bailar con una chica. Y sí. Por ejemplo, no sé, la fiesta en San Bernardino, Sí, la famosa fiesta. la fiesta de San Bernardino, y sí. Del náutico. Dábamos vuelta. En esa época se cabeceaba, vos sabés. ¿Ah, eso. sí? No, Claro. yo me iba, tenía que hablar, tenía que verbalizar. Pero Verbalizar. ustedes cabeceaban. No, ahí se cabeceaba y si cabeceaba, quiere decir que bailábamos. Era increíble porque había una cultura nueva, estábamos aprendiendo muchas cosas y llegaron también los grupos que cantaban en inglés, Aftermath, Hobbies. Fue impresionante también esa llegada, ¿no? Sí, pero recordemos también otra cosa que creo que no existe ya hoy. El famoso cóctel que hacíamos en nuestras casas. Cierto. Entonces, el que tenía un tocadisco, Sí. cada uno llevaba sus discos, aportaba discos, ¿verdad? Entonces escuchábamos música y bailábamos en las casas. En las casas. En las Cóctel. casas de los amigos y los compañeros. ¿Qué vas a hacer? Y vamos a hacer un cóctel. Un Y cóctel. eso era bailar.
Y los papás controlaban eso. Controlaban, sí, sí, sí. la mamá Había algunos más rigurosos. Me acuerdo que mi señora cuenta siempre una anécdota que tuvieron. Ella entró en el Get Sí. y hicieron un baile y pusieron ese plástico negro, no sé qué. Como la luz negra. Pero la luz no era negra, pero Sí, el plástico, nomás, sí. ¿verdad? Un filtro. Y vino la madre cuando vio eso y mandó al diablo, creo que hizo suspender Claro, sí, la sí, fiesta. era pecaminoso. Bueno, y después estaban las famosas fiestas de colegio también. La fiesta del de Get, colegio. justamente muy sí. grande, muy prestigiosa. Era como prepararse para esa fiesta, ¿no? Así mismo. El Inter nunca tuvo fiestas adentro. Cierto. Pero el Get sí, las fiestas del Get Se hacían en el colegio. fueron famosas en el colegio. Sí. Y en el colegio y en el deportivo alemán. En el Deportivo Alemán. ¿En qué momento le conoces a tu señora en todo ese...? Y habrá sido allá por en los 70 y algo. Tienes que acordarte la fecha exacta, Luis. ¿Eh? Ay, No, está bien. 70 y algo. sí, ¿Y se casaron rápido? en el 77. ¿Llegabas martes, jueves, sábado? Sí, sí, ¿Eh? sí. ¿Y Mirá, te voy a contar ¿Tuviste una- Tomasito? No, No. no, ahí los padres... Era un poco más... Pero yo tenía pinta de que era para confiar. Lo que Ya me era un buen acuerdo, vendedor. Capri, Sí, de la familia Papalardo. de Papalardo, nuestro amigo Tito, que es nuestro Cierto. embajador en Gran Bretaña, Y su madre fabulosa, ¿no? ahí tenían un teléfono público. Sí. Entonces yo me iba caminando de mi casa a calle Palma, Ujú. ficha, ¿verdad? Y ahí le llamaba a mi novia, Y le citabas. que claro, para saber si me iba a ir a su casa o qué íbamos a hacer o si tenía permiso para salir. Pero esa era mi manera de comunicarme. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue con mis padres en el negocio. Ellos tenían un negocio en Palma, Ajá. entre Colón y Montevideo, que era la zona de atracción turística. Claro. En los años 60 y 70, eso era una invasión de turistas, especialmente en las vacaciones. Sí. Y en las vacaciones de invierno, los brasileros dormían en los ómnibus. Si yo cuento esto, a lo mejor nadie va a creer. Increíble. Estacionaban los ómnibus sobre la calle Palma Sí. y no había hoteles. Se pedía por radio si había familias que podían dar alojamiento a los turistas. Y la mayoría de los brasileños venían por 1 o 2 días, pero eran turismo de compras. Claro. Y claro. entonces dormían en el ómnibus. Qué increíble, ¿no? Increíble. Y ustedes estaban ahí en Palma, entre Colón y Palma, Montevideo. entre Colón y Montevideo. En el Caracú mismo del Así ruido. mismo, más Después o abrió el menos. Hotel Armela en la esquina. En la esquina se abrió después. Ropería París estaba ahí a la vuelta. A la vuelta, y Galería Guaranilla estaba también enfrente de donde estaban mis padres. Claro. En la vereda de enfrente, alta moda italiana, Sí, de Aniquiárico. así mismo. ¿Qué cosa era ese recorrido, no? Todos esos negocios tan tradicionales y Palma era una fiesta los sábados. Los sábados era salir a palmear. Ah. Ese era salir a palmear, teníamos que salir a caminar Palma. En la parada, sin falta, era, voy a decir alguna, Sí, sí, puede ser. music hall, Claro. porque era para escuchar música. Y los sábados ahí nos parábamos un rato porque al pasar alguna música conocida estaban, entonces disfrutábamos de la música. A veces nos animábamos a entrar a escuchar algún disco que recibían ellos. ¿Cierto? Había unas cabinas. Había unas cabinas, antes se probaba, si a uno le gustaba el disco y ahí compraba. Qué Y increíble. después caminábamos Palma hasta el fondo, ¿verdad? Y volvíamos. Y bueno, y en el camino también algún pastelito, alguna croqueta en alguno de los lugares tan ricos que había. Cine Granados, Cine Victoria, Cine Rex. Ese no me acuerdo ya. Ah, Latino, claro pues. Cine Cosmos, Premier Guaraní, Roma. Y estaban los cines de barrio también, Luis. Sí, sí. Los cines de barrio ya tenían las películas después de que se pasaban por el centro, ¿verdad? Ajá. Les llegaba con mayor tardanza. Atraso otra vez. Atraso, claro. Qué increíble, ¿no? Estoy mirando acá y la radio era la estrella. Si bien la televisión aparece en el 65, la radio y las figuras de radio eran nuestros máximos ídolos. Pero la televisión aparece, pero pocas horas Claro. al comienzo por día. Es cierto. Entonces, la radio sí, la radio era todo. La radio era el noticiero, la radio era los comentaristas. ¿Tu papá escuchaba radio con ustedes en el auto, por ejemplo? Sí, papá. noticiero. Papá fue, entre sus cosas, entre las locuras, locutor de fútbol, o sea, transmitía fútbol y su comentarista era Gerardo J. Mora. No te puedo creer. Se transmitía dentro de la cancha, tengo fotos, no me acuerdo si puse o no, ¿verdad? Debe estar aquí. Dentro de la cancha. Una en el- mesita, en micrófono. el césped, ¿verdad? Un micrófono de esos así grandes
y se transmitía desde ahí adentro. Esa fue una también de las cosas que hizo papá. ¿Y te acordás la primera vez que te fuiste a la cancha? Sí, mira. Más o menos, ¿qué partido? ¿Qué te fuiste? Olimpia, por supuesto. No, mira, la familia de papá, ¿Sí? todos guaraní. Todos. Mira vos, o sea, vos sos un desertor. Yo soy un desertor, no sé cómo me hizo Olimpia. Mi padre, mi tío me llevaban, me compraban camiseta guaraní y me hizo Olimpia. Y es casi seguro que me habrán llevado a un partido de guaraní. En los años 60 que Guaraní hizo una campaña Claro. brutal con Equipazo. Ondino Viera y después el Chema Rodríguez, Sí. me llevaba papá a todos los partidos de Guaraní. Qué increíble, ¿no? Lo que es la vida. Pero vos te hiciste Olimpia y sos socio ya vitalicio, ¿no? Vitalicio, sí, sí, Y sí. te vas siempre a la cancha. Siempre, Pero siempre. de Olimpia, ¿qué te acordás? Aquel equipo de Benicio Ferreira, compañía. Sí, de sobra, Benicio Ferreira, solemos hablar todavía con la zurda de oro, con Versa, Crispín Rafael Versa. Versa. Pero hay muchísimo, Chiquito Benítez, imagínate vos, Villalba, el defensor, Evelio. Evelio Villalba, estuvimos recordando al cacique Julio César Pavón, no sé si vos lo llegaste a Lo vi, ver gran jugar, jugador, gran jugador. pero después Ferreira, Diarte, El Lobo, claro. Lorenzo Jiménez, Américo Godoy, Zárate. Olimpia tuvo grandes jugadores. Pero totalmente, y los viste a todos en su momento de gloria, digamos. En su momento de gloria, y papá me llevó, algo que nunca le voy a dejar de agradecer, cuando don Elías Saba hace la reinauguración, creo, del estadio, lo trae al Santos de Pelé, en su mejor momento. Año 66 por ahí. Sí, 65, 66. Sí, Ahora viene sí. Pelé, Olimpia reforzado. Olimpia reforzó con Bobadilla de Guaraní, el defensor, Juan Carlos Roja, que era un inderecho de Cerro Porteño, Ajá. y el partido terminó 2-2. Esa fue la vez que se cayó un poco el alambrado y Pelé vino. No, se cayó la barra de soporte de la gradería norte. Y se cayeron unos cuantos porque el lleno era total. Claro, se desbordó. Se desbordó y Pelé y los jugadores del Santos le agarraron a algunos que eran la mayoría chicos, ¿verdad? Sí. Y los pusieron al borde de... ¿Vos lo viste ahí? Sí, claro, sí, sí, sí. Qué increíble. Qué envidia tengo, porque yo no pude ir porque era muy chico y mi hermano mayor sí se fue. Mis hermanos se fueron y la preocupación era que estaban bien o no, porque en la radio decían, hay problemas en Olimpia, está desbordada el estadio, ¿no? Se desbordó, bueno, pero no era para menos, o sea, Era el mejor equipo de Pelé de la historia, el Santos. de la historia, campeón de Copa Libertadores, y en esa época el Santos ya se dio el lujo de, el que quería contratar le decía, bueno, con Pelé es tanto y sin Pelé es tanto. Ahí vamos a hacer una pausa. Qué increíble, ¿no? Yo después lo vi a Pelé en el 69 ya, cuando vinieron a ganarnos 3-0 acá, Sí. en la eliminatoria en Defensores. Pero también podemos decir, Luis, que vimos al mejor jugador de la historia, ¿no? El mejor, sin duda. Hacemos una pausa y volvemos con más, ya la última parte casi de esta charla, con Luis Schuarman. La verdad que disfruto mucho, espero que ustedes también. Recuerdos y mucho más hoy. El baúl de los recuerdos abrimos hoy con el querido Luis Schuarman. Parte de este programa especial con Luis Schuarman, hoy un amigo de muchos años, pero sobre todo un hombre que mucho apreciamos por sus recuerdos, memorias. A veces la gente dice, viví del pasado. Para mí es una satisfacción recordarlo. ¿Y para vos? Sí, una satisfacción. Fuimos parte de una época hermosa. Ni qué decir de la música. Claro. Es la década dorada, vamos a llamarle los 60 y los 70, de la música, que no sé si va a volver a ver generaciones tan espontáneas que han salido. Quizás, ojalá que no exista más, ¿verdad? Pero dicen que fue producto de la guerra, ¿verdad? Sí, después de la cosas. guerra Claro. viene toda la creatividad que a lo mejor estaba guardándose en algún lugar, ¿verdad? Totalmente. Y explota. Sí, cierto, porque los Beatles son hijos prácticamente de la posguerra, ¿no? Sí, así mismo. Nacen en ciudades muy destruidas por los bombardeos. Creo que John en medio de bombardeos Exacto, creo que nació. Exacto, sí. Qué interesante ese detalle. Y sí, es muy duro el precio para que haya otra explosión como esa. Y quizás solamente también
en muchas décadas más, no tan inmediatamente. Ahora, cuando vos hablas con los jóvenes de esto, ¿te hacen caso, les gusta, les interesa o a la gente no le interesa tanto la historia? No, les gusta escuchar, a muchos les gusta escuchar y a algunos les parece asombroso cosas que cuento, claro. pero vale la pena recordar, a veces muestro, mirá, cuando estamos paseando por Asunción, sí, esto era tal cosa, esto era tal otra, les muestro, por ejemplo, el Hotel Palmaroga. Cierto. Y les digo, bueno, esto fue, en alguna época fue un tribunal de justicia. Cierto. La Corte Suprema, ¿verdad? Y después fue la Municipalidad de Asunción. Cierto. Y veníamos a hacer el registro acá y la gente me mira, no puede ser. Y después fue Teja y Sol con Raquel Stauer. Ahí ya fue con Raquel Stauer, ya una... Teja y Sol ya era una cosa ya... Moderna. Moderna, ¿verdad? Y al lado casi el Trulalá. El Trulalá, eso te iba a decir. San Marino mencionaste... El Bertúa también siempre fue muy importante. El Bertúa, el Capri. Sí. Había un boliche 648. ¿Llegaste a ir? Sí. Ese era como si fuese un garaje. No, en serio. Sí. Era un garaje porque era la tela metálica adelante, ¿verdad? Claro. Y ese fue la primer discoteca que pisé para bailar y creo que fue un fin de año. Claro. Muy jovencito. ¿En el centro también? En el centro, sobre la calle Chile. Yo, por mi hermano, se iban al C48. Era como irse, no sé, al estudio 54. Pero era un garage, con música y mesitas. Era un garage, ¿verdad? Y después a ver en todos esos otros boliches, incluyendo nuestros amigos Ibáñez, la gran era el Safari. Sí, pero y antes de eso, ya de lujo, era el piso 14 del Hotel Guaraní. Claro. Ahí ya era una Watt, que le llamaban, ¿verdad? Otro término del viejazo. Era otro término del viejazo, la Watt, ¿verdad? La Watt del piso 14. Del piso 14. Qué increíble, ¿no? En la época de Stroessner, ¿cómo vivías vos? ¿Tenías que cuidarte como todo el mundo? Como todo el mundo. Ya había un código, o sea, probablemente nuestros padres ya nos enseñaron cómo cuidarnos del día que nacimos. Sí. Yo nací cuando sube Stroessner, así que ya sabíamos... Nunca tuve problema, no tuve problema, pero digo que ya sabíamos cómo teníamos que conducirnos. Claro, porque hay otros Schwarman, como el caso de Mauricio, que eran gente de izquierda. ¿Eran tus parientes? No, Mauricio no. Mauricio tiene la única familia con el mismo apellido que no es de nuestra rama. Que se casó con Gloria Muñoz, ¿lo conocés? Sí, ya fallecido, un gran intelectual. Un gran intelectual. Un hombre de izquierda, ¿no? Así mismo. El padre también tenía tienda don Mauricio justamente en Palma de Nuestra Señora de la Asunción. Ah, mira vos. ¿Y también los Rubín son tus parientes? Sí. Humberto que nos dejó hace poquitito. ¿Él es tu primo? Primo hermano. La mamá es Humberto León Rubín Schwarman. La mamá de Humberto es hermana de mi papá. Ah, directo, primo hermano. Sí, primo hermano. Ah, mira, ahora entiendo mejor la vinculación. Y Humberto, Arturo, Armando, ¿también los frecuentabas vos de joven? Sí. De chiquititos, ni qué decir. Claro. Ellos vivieron siempre, no Humberto, ¿verdad? Humberto es más grande, ¿verdad? Pero ellos vivieron siempre en Teniente Fariña y Antequera, en la esquina. Mirá vos. Y en Antequera quedó la primera Ñandutí. Fue la primera Ñandutí. Antequera, pero más hacia el centro. Más hacia el centro, claro. Eso sí ya me acuerdo vagamente. ¿Y qué tal tu relación con ellos? Muy bien. De hecho, con Pablo, por ejemplo, somos socios en una empresa. No, súper. Toda la familia y recordándole también a doña Lola, que era mi tía Lola, la hermana de papá, ¿verdad? Que Humberto siempre la recordó. Sí, que siempre la recordó. Los judíos tienen una vinculación muy fuerte con la mamá. Con la mamá y con la comida que nos preparaba nuestra mamá. Claro. ¿Cómo te llevas con la comunidad? ¿Activas mucho? Te llegué a ver en algunos actos oficiales. Sí, bien. Normalmente no somos ortodoxos, ¿verdad? Pero sí mantenemos todas las tradiciones. Sí. Somos tradicionalistas de todas las fiestas judías. Y siempre estoy, no soy un dirigente, pero siempre estoy presente en los eventos que se hace, en los encuentros que hay. Y por supuesto un montón de amigos que tenemos de la comunidad. Claro. Finalmente, antes de entrar ya a la parte concluyente de la charla, se ha revalorizado bastante la cultura judía en Paraguay en los últimos 20 años, gracias al trabajo también de distintos centros, la Noche de los Cristales Rotos, se hace la ceremonia esta también del candelabro, que una vez me invitaron ustedes. O sea, se está un poco revalorizando eso, ¿no? Sí. Y también es parte del tiempo, ¿verdad?
es como que antes estábamos más cerrados, quizás también por la dictadura, ¿verdad? Pero nos hemos abierto mucho más a la sociedad, ¿verdad? Y estamos haciendo lo que vos decías, el acto del candelabro en la Costanera o en Ñuguazú, en lugares para que abiertos, los actos que hacemos lastimosamente, la recordación del Holocausto, ¿verdad? O de, la noche de los cristales, exactamente, que se invita a todos, está abierto para todos. Así que también ahí fuimos en un país donde nunca hemos tenido problemas. Eso te iba a preguntar, ¿te sentiste discriminado alguna vez por ser judío? No, nunca. Un país como vos mencionaste, los árabes y los judíos acá hemos vivido en un paraíso siempre. ¿Cierto? Y lo hemos vivido y seguimos viviendo. O sea, excelentes amigos, excelentes amistades. Y no hemos tenido prácticamente, absolutamente, y nunca discriminación. Mi señora entró toda la primaria y toda la secundaria en el colegio Goethe. Sí, alemán. Y no se acuerda ni un solo acto discriminativo y se sigue juntando con todos sus compañeros hasta el día de hoy. Importante dato, ¿no? Porque de todas maneras había un gobierno que siempre se tenía la sospecha que podía ser pro-nazi, que era el gobierno de Stroessner, ¿no? Sí. Con mucha vinculación con aquella Alemania militar. Ya para concluir, ¿sos un hombre creyente, Luis? Mira, soy creyente, pero hasta cierto punto. O sea, no estoy muy tirado a la religión. Sé que alguien creó todo. Te digo que mantengo todo lo que es la tradición judía. Venimos de Abraham, lastimosamente de ahí de repente se separan algunos que son los musulmanes y los judíos, ¿verdad? Cierto. Pero venimos todos de la misma persona. Ojalá que algún día podamos hacer una sola gran religión creyendo en algo importante que nos una y que no haya tantas desgracias en el mundo como las guerras, que son una desgracia. Muy interesante esa reflexión, porque justamente con el pretexto de la religión se han generado muchas guerras, ¿no? Y la mayoría de las guerras fueron a causa de la religión, ¿eh? Increíble. Bueno, querido Luis, te veo bien, pleno, veo que vas a viajar de vuelta, no te quedas quieto, das charlas. Tu balance, si tenías que hacer tu balance de la vida. Y mira, el balance es que por suerte no me quedé, salí como te digo, de Unilever, y una semana hicimos un recorrido por el interior visitando amigos con mi señora. Recuerdo ya la siguiente semana ya estaba contratado por algunas empresas como consultoría, ¿verdad? Después abrimos con Palo una empresa de información de mercado, o sea que no me quedé nunca y tengo mucha actividad. A veces yo mismo me sorprendo porque sigo trabajando como si estuviese empleado y no sé, de noche saliendo con amigos, es increíble. Sé que tengo un grupo también de amigos que una vez me invitaban a participar en una charla sobre Bob Dylan, muy interesante y gente muy afectuosa. Mi última pregunta, y nos vamos. Es una situación hipotética. Por un lado te ofrecen una cena con Paul McCartney. Por otro lado, ser gerente de ventas de Microsoft. ¿Qué aceptarías a esta altura de tu vida? ¡Wow! Tenés que contestar ahora, ¿eh? Yo te digo, tengo que conseguir ambas. No hay alternativa. Es vendedor nato. Tengo que conseguir ambas. Quizás cenes primero con Paul y con ese cartel te vas junto a la gente de Microsoft. Sí, seguro. Y te van a aceptar. Pero no puedo. O sea, si te llega una propuesta así, no podés. No podés no agarrar las dos al mismo tiempo. Bueno, me gustó esa respuesta bien de vendedor. No va a agarrar una, va a agarrar las dos y se la arreglará después cómo compaginar ambas. Quiero recordarle, que no lo recordé a mi hermano. Cierto. Un gran músico, profesor de un montón de músicos, guitarristas en armonía, creador de Las Voces Nuevas, un conjunto a capela de los años 70. Te cuento que lo voy a traer a Carlos, ¿eh? Bueno, Las Voces Nuevas, ¿verdad? Y también creador con Moneco López del primer tema que fue seleccionado para participar en el Festival de Viña del Mar en el año 71, ¿eh? El maestro Carlos Schwarman, Carlos Ignacio. Le mando saludos a mi hermano Carlos. Una gran personalidad que algún día también quiero traer, porque ahí vamos a tocar toda la historia de lo que pasó con la música paraguaya y su renovación desde los años 60 hasta ahora. Maestro de muchos músicos conocidos. Bueno, Luis, gracias por estar, disfruté mucho. Vamos a seguir hablando, querido amigo. Gracias, Mario, y fantástico haber pasado
pasó volando. Bueno, me dejó 2 libros que después vamos a ver cómo podemos sortear con la audiencia. Son 2 libros fabulosos sobre Asunción. Vamos a generar un sistema por Canal 100 donde estoy todos los días de mañana bien temprano para premio de la gente. Gracias por el momento, porque siempre nos encontramos acá conversando la noche por Mega TV. Buenas noches.